continuación realizaré la explicación de la investigación descriptiva que realicé sobre la cotidianidad desde la perspectiva de la complejidad. La pregunta o problema que realicé es ¿qué es la cotidianidad desde la perspectiva de la complejidad? Y su justificación se basa en explorar la cotidianidad desde la complejidad y demostrar que su importancia radica en la presencia que hace en la vida de cada ser humano. Todos poseemos rutinas, se nos presentan acontecimientos y somos capaces de relatarlos. Es decir, basándome en que todos poseemos vida cotidiana, quiero explorar qué es la vida cotidiana, qué es lo cotidiano, qué es la cotidianidad, si hay alguna diferencia entre lo cotidiano y la cotidianidad, y ver cómo se define cada uno. Por eso me realicé la investigación basada en estudios que relacionan lo complejo con la cotidianidad. ¿Por qué con lo complejo? Porque la complejidad brinda, eh, la complejidad brinda las herramientas para realizar el estudio de cualquier problema implementando los métodos de dos o más disciplinas o ciencias. Es por eso que es útil realizar una investigación desde lo complejo porque ya no me permite solamente una perspectiva, un panorama o un horizonte para hacer este estudio, para hacer un estudio, sino me permite aunar diferentes puntos de vista de diferentes ciencias o disciplinas y llegar a una conclusión en común. El objetivo general es analizar la cotidianidad desde la perspectiva de la complejidad. Objetivos específicos son examinar las definiciones que han dado la fenomenología y la sociología sobre la cotidianidad y mostrar las diferencias entre la vida cotidiana y lo cotidiano. Aquí en el primer punto específico ustedes podrán ver fenomenología y sociología. Justamente en eso consiste la transdisciplinaridad, en buscar una solución a un problema basados en los métodos de dos o más disciplinas. Bueno, el estado del arte. En cuanto al estado del arte de esta problemática, lo dividí en dos grupos. El primero es el grupo donde está la complejidad y la cotidianidad. Y la segunda es la pluriconceptualización del término cotidianidad desde la filosofía, sociología y la literatura. El primer estudio que tomé fue el de Mayorga, que fue realizado en el 2017 y lo tituló La cotidianidad desde el análisis existencial de la vida cotidiana. El autor realiza una mirada de la vida cotidiana a partir desde lo existencial. Hay que recordar que lo existencial tiene su base en la fenomenología, donde el sujeto se acerca al objeto con la intención de conocerlo, bajo una suspensión donde no permite que otros conceptos impidan o le velen el conocimiento del objeto. Es decir, el mismo sujeto va a buscar objetos para que él emerja y le diga a sí mismo al sujeto de lo que es, es decir, el objeto hablándole al sujeto. El otro artículo fue el de Hernández, llamado Complejidad y Cotidianidad. Aquí el autor da a conocer la heterogeneidad de la cotidianidad a partir de allí para estudiarla como experiencia de profesión, teniendo presente la multidimensionalidad del sujeto señalada por Morán, donde el autor hace diferentes análisis desde el punto de vista fenomenológico, sociológico, psicoanalítico, para mostrar cómo la cotidianidad ha sido analizada desde Platón en sus diálogos, pasan hasta llegar por ejemplo, a Heidegger en el siglo XX
en el análisis de la existencia. Ahora vemos el segundo grupo, que es la pluriconceptualización del término de cotidianidad desde la perspectiva filosófica, sociológica y literaria. El primer artículo de este grupo es Millán, el de Millán, titulado Pluridiscursividad de la noción de la vida cotidiana en las ciencias sociales. Esto es interesante porque aquí fue, digamos, el único investigación que encontré donde lo redujo a un espacio a un, temporal, es decir, solamente incluyó en su artículo, fue publicado en 2017, pero en su investigación, en el momento de realizarla, solamente incluyó artículos que fueran publicados de 1990 hasta el 2014. Es decir, se puede decir que son actuales los artículos que tomó Millán y cuyos, digamos, conceptos bases fueron la filosofía, la antropología y la sociología. De Santos, que publicada en el 2014, titulado Cotidianidad, trazos para una conceptualización filosófica. Aquí el autor explora los diferentes significados del concepto de cotidianidad, es decir, abarcándolo desde la universalidad, luego desde la parte narrativa y llevándolo a las motivaciones que conllevan al por qué un sujeto o una sociedad tiene o posee una cotidianidad. En cuarto lugar, vemos, analiza el quiebre o la irrupción de acontecimientos en la vida cotidiana. Aquí el autor plantea la diferencia entre la vida cotidiana como sinónimo de cotidianidad y lo cotidiano. Es decir, la vida cotidiana contiene lo cotidiano y lo cotidiano a su vez contiene las rutinas. Ahora, ¿qué es la vida cotidiana? La vida cotidiana, según Santos, sería lo cotidiano, es decir, las rutinas con los acontecimientos que irrumpen en la vida diaria. Nosotros podríamos pensar que ir al trabajo todos los días y de repente no ir porque íbamos a vernos con alguien porque nos pasó algo en el camino, nos interrumpe la vida cotidiana, pero no. Todo eso está dentro del parámetro de la vida cotidiana. Lo que tiene de cíclico hace parte de lo cotidiano, de lo rutinario. Es decir, me despierto, me pongo el las chancletas, voy al baño, me baño, desayuno, salgo a las 8 de la casa, llego a las 9 al trabajo, almuerzo a las 2, nuevamente emprendo a trabajar a las 3. Toda esta rutina hace parte de lo cotidiano. La cotidianidad abarca esto, pero también abarca los acontecimientos de nuestras vidas, lo que se lo podría escapar a la rutina. Y tiene, y tiene un carácter narrativo. Aquí el autor de Piney hace la construcción de un concepto sociológico y antropológico. El autor aquí toma contrapié una tendencia dominante en sociología que se reduce la vida cotidiana a lo rutinario, repetitivo y histórico, como les venía diciendo. Hay que recordar que Piney fue el autor base para las investigaciones de Santos y de Millán. Ahora, ¿qué solución, con base en la metodología, a qué solución se puede llegar con base en la metodología de la complejidad, tomando a la vida cotidiana? Primero, eh, hay que recordar que por el eclecticismo que posee la complejidad, nos permite el análisis desde diferentes puntos de vista. Aquí yo lo reduje a la fenomenología sociología, pero también está el análisis psicoanalítico, está el análisis histórico, un análisis literario. Eh, hay estudios, pero que no lo tomé en este trabajo, que toman como ejemplo el Ulises de James Joyce, donde en 24 horas narra
los acontecimientos que sucedieron en, en Dublín, en Irlanda, en 1916. Un 16 de junio, eh, personajes como Molly, como Bloom y Stephen Dedalus, en estos tres personajes se relata acontecimientos en 24 horas y es una novela de más de 300 páginas, es decir, lo que puede, de lo que está llena la vida cotidiana, que uno piensa que es algo que digamos que por ser rutinario, no tiene nada. Si uno le preguntan, ¿qué hiciste hoy? No fui a trabajar, me pasó esto y ya. Pero si uno la detalla, veremos la riqueza de la vida cotidiana. Y para eso es necesario estudiarla desde diferentes disciplinas y ciencias. La vida cotidiana desde la fenomenología es una construcción formada con base en la repetición y recurrencia de nuestras experiencias. Husserl afirmaba que la cotidianidad eh, está formada por la repetición y recurrencia y al darse la repetición y recurrencia cada vez va formando las tradiciones en una sociedad y en un sujeto va formando un hábito. Y ese hábito lo va familiarizando y lo va, digamos, se va apropiando de él, que lo va relacionando con el hogar. Ahí es donde llega la conclusión de que el hogar no es un lugar físico, sino es un compuesto de repeticiones, de tradiciones, de recuerdos, gratos generalmente, y de espacialidad en un principio, pero que puede ser movible, es decir, que no es fijo en cuanto al sujeto se refiere. El sujeto puede irse de un lugar a otro y llevar en sí el, el sentimiento del hogar. En, esto es, digamos, el resumen de lo que es la exposición de la cotidianidad vista desde la perspectiva de la complejidad. A continuación le mostraré la bibliografía de los autores en que me basé. Muchas gracias.